Javier, un gusto tenerte aquí en la galería. ¿Qué más, Santi? Bien, gracias. ¿Cómo vamos? Bien, aquí pues feliz de estar participando en mi primera Exhibición con individual nosotros. con usted y la más grande que he podido tener. ¿Cuántas horas vamos a tener? La exposición está compuesta de 33 piezas de pintura al óleo sobre lienzo. Esperemos para los que ya llevan con nosotros un rato y de pronto para los que no son tan conocedores, hablemos quién es Javier Caraballo, dónde comenzó, de dónde eres, dónde estudiaste. Soy maestro en artes plásticas de la Facultad de Bellas Artes, Universidad del Atlántico. Soy de Barranquilla, me gradué en el 2009 y ya llevo más de 12 años de carrera participando en exposiciones, ferias, diferentes exposiciones que he hecho pues a nivel nacional e internacional. Y ya con nosotros desde el 2016, si no estoy mal, descubrimos en la feria Art Medellín, si no estoy mal, en el 2016. Sí, fue curioso porque unos amigos, un colectivo artístico, vino y me hizo una invitación. Yo acepté y pues fíjate, hoy en día estamos trabajando y exponiendo en esta galería tan espectacular y fue chévere esa conexión. No, porque ya digamos que en su momento, digamos que tú que eres un artista de mediana carrera, ya llevabas 8 años, 9 años ya dedicándote full al arte, evolucionando digamos a pasos bastante grandes. Te hemos llevado a ferias en Estados Unidos, a México. Y digamos que ha gustado mucho, tanto que yo creo que ya llevas 2 años de exclusividad con la galería. Sí, pues precisamente ya este es el tercer año y la experiencia ha sido magnífica. Es un trabajo, se ve la evolución, hay un cambio, pues en mi carrera hay un cambio, un antes y un después de Duque Arango Galería. Hay gente que te encasilla mucho que eres hiperrealista, otros que eres más contemporáneo. Explícanos un poquito más de eso. Podemos partir del concepto que el artista es el testigo de su época. Entonces yo soy el testigo de esta época, de este tiempo que me ha tocado vivir como artista. Hiperrealista, pues el hiperrealismo fue un concepto más como un ismo de los movimientos pues, artísticos de la vanguardia y fue un movimiento artístico norteamericano. Del hiperrealismo digamos que tengo las técnicas de ver una imagen que se vea real, un engaño visual. Correcto, que la gente cree que está viendo digamos el niño en vivo o la persona que está, digamos que antes eran idénticas pero ya juegas un poquito con la obra, digamos que ya no está interpretada exactamente como es, sino que haces tus propias versiones. Sí, precisamente yo me apropio de obras de arte, de la historia, de toda la pintura universal y hago interpretaciones o hibridaciones de cada artista, no es una copia fiel. Con mucho respeto sobre todo. Con mucho respeto, claro, es un homenaje a todos los maestros y técnicas, color, forma de diferentes tiempos, como desde el Renacimiento, desde el Barroco, desde lo gótico hasta lo más contemporáneo, los impresionistas, los expresionistas. ¿Cuál es ese artista que tú crees que se te ha dificultado un poco o cuál es el que también, cuéntanos un poquito, cuál es el que más disfrutas? Bueno, la exposición está pues diseñada de tal forma que es un paseo por toda la pintura, por todos los movimientos pictóricos que me interesan como artista. Los más difíciles técnicamente para mí son los expresionistas, porque los expresionistas, como su palabra está, es una mancha de expresión, una mancha de acción que es claro, como, no son líneas, no son, digamos... No son parámetros que como que se cumplen con los clásicos. Para mí las obras clásicas es un disfrute, porque fui formado con las técnicas clásicas, pictóricas de dibujo y pintura, pero el expresionismo es algo que como tú lo traces, así va a salir, así va a quedar. Entonces se me dificultó. Digamos, es muy espontáneo, digamos. Espontáneo, entonces sí. Digamos que no es que vas a tener una pincelada muy exacta, sino que es como llegue, por lo menos. Sí, pintura de acción, como Jackson Pollock, o vengamos acá con Obregón, o el mismo Velázquez. Pues Velázquez, pues, a pesar de que era muy realista, su pincelada era mucho de expresión. La obra que encontramos acá, de Las Hilanderas, fue una de las últimas y él no hizo un dibujo previo, él lo hizo directo con el pincel. Y es una obra muy suelta. Y copiar ese sentimiento y esa acción es muy difícil. Eso nada más le sale a Velázquez. Ahora vámonos un poquito más hacia los niños, que es en realidad donde viene tu obra y la importancia de tu obra. Hay distintos niños, hay diferentes acciones que los niños están realizando. Unos, digamos, que están haciendo garabateo, hay otros que tienen sus pinceles, hay otros que tienen su paleta de colores en la mano. ¿Por qué estas diferencias? Digamos, ¿qué quieres plasmar de pronto, digamos, el niño interviniendo la obra final o los niños están pintando la obra?
Cuéntanos un poco. Siempre me gustaron las actividades artísticas infantiles, las que yo hice y las que otros niños hacen. Tanto así que sigo siendo ese niño como travieso, como ingenuo, que me gustó la grafía y la estética infantil. Desde ese punto, pues digamos que me interesa lo que pasa desapercibido, desde lo cotidiano, el acto o el gesto de rayar paredes o de dibujar sobre cualquier superficie. Ese lenguaje gráfico es el que me lleva a replantear y a volver a estos niños artistas, porque realmente ellos son los artistas que están interviniendo estas grandes obras, rompiendo esa aura de lo sagrado, donde ellos se divierten y traen esta propuesta, y es un juego visual entre que el niño la está interviniendo o el niño es realmente el que la pinta. En esta serie los niños realmente son los artistas. Okay. Es como llamar, o por decirlo de una manera, un Basquiat pequeño, un Hockney pequeño, o un Rembrandt, o un Picasso, o un Van Gogh. Juego con esa idealización de que de sueños de querer ser un artista, querer ser astronauta o futbolista, todo este mundo pues, infantil cuando le preguntan a un niño qué quiere ser cuando grande. ¿Cómo tratas tú de llevar estos grandes artistas a, digamos, a unos escenarios, digamos, un poquito más abiertos? Sí, es que lo divertido también, porque es como traer todas estas obras de artistas muy reconocidos pues, a nivel mundial en toda la historia de la pintura. Entonces es un juego donde el niño está interviniendo todas estas obras que son sagradas, son intocables, que son inalcanzables, pero aquí son contadas, son historias contadas por niños, el cual el público va a entrar y va a disfrutar porque ellos al final son los que terminan todo el trabajo. Y aquí realmente los artistas son los niños y vamos a ver historias contadas por cada cuadro, por cada obra ha sido pensada para contar una historia. Tu obra, digamos, es muy alegre, muy colorida. Nunca vemos, digamos, un niño triste, no vemos un niño melancólico, siempre vemos niños disfrutando de lo que están haciendo, ya sea garabateando o pintando la obra o interviniéndola, como tú lo dices. ¿A qué se debe esto? Porque también conocemos otras realidades. ¿Por qué no hacerlo de la otra manera? Como artista yo siempre he dicho que me tocó como el lado amable del arte y es lo que siento. Y si es lo que yo siento, es lo que tengo que representar. Y hablo desde mi interior, ¿no? Ese niño interior en mí aún no se ha dormido, pues al contrario, se ha despertado más. Y pienso que la infancia se idealiza de esta manera. Niños maestros, niños capaces de pintar y tienen muchas historias por contar desde el simple acto de contemplación o del simple acto de dibujar. Para mí lo que pasa desapercibido o como el gesto de rayar paredes o de dibujar detrás de un cuaderno, toda esta simbología y grafía infantil me transmite a mí muchas cosas que nos hablan de un contexto, de un país, de una sociedad. Sí, total, porque también hay unas obras, digamos que niños interviniendo obras muy fuertes. Por ejemplo, la del Bosco, El Jardín de las Delicias, digamos una obra importantísima en la historia del arte, pero es una obra que es bastante fuerte por su contexto, porque sí, digamos que el Bosco trató de llevar, digamos, pintar como los pecados que vivimos en este mundo, la lujuria, tiene también el infierno, tiene un montón de escenas que son fuertes para un niño. ¿Por qué hacer un niño interviniendo esta obra? Es interesante esa pregunta porque si te das cuenta, la imagen que representé fue la tierra, o sea, está el infierno, la tierra y el cielo representado en esta gran obra por el Bosco. Yo reinterpreté, descontextualicé lo que se tiene que vivir en la tierra, pero bajo la visión de un niño. Y es divertido porque hay borrones, hay escenas que le cambié como el discurso, hay escenas que están desdibujadas y dibujadas por la obra de un niño, o un manchón blanco sobre una escena que transmitía pecados capitales, pero esta vez están siendo reinterpretadas y descontextualizadas desde mi visión como artista y el mundo infantil. Ahora estamos mirando los grandes maestros en historia del arte, pero también han metido maestros del arte colombiano. ¿Cómo hacer esa correlación entre los grandes maestros a nivel global, sobre todo, y también relacionándolo con los artistas colombianos, que de pronto, como un Obregón o de pronto un Botero sí es más global, pero un Obregón que es tan nacional, ¿cómo ligarlo a esta exposición? Bueno, porque para mí son los maestros pues colombianos, aparte, bueno, en este caso con ellos dos, los que admiro. Y como la historia está basada, esta exposición está basada en la historia de la pintura universal, para mí ellos como colombianos son artistas de la misma talla, los pongo al mismo nivel. Con Botero, un artista pues universal que admiro, es un monstruo de
de toda la historia y de la pintura colombiana. Y Obregón por lo caribeño, por lo costeño, porque fue director de la universidad donde estudié y soy muy familiar y crecí junto a su obra. Es que mi papá trabajaba en una galería donde habían cuadros de él y siempre me impresionó esa forma como él pintaba y como vi que se era muy famoso. Pero desde mi infancia. debe ser de la dificultad de retratar o de recrear una obra. Con Obregón yo creo que puede ser de los más complicados porque el brochazo de Obregón es, pues uno cuando ve un Obregón falso sabe que es falso porque Claro. es muy difícil recrearlo o copiarlo. Para mí es el artista más difícil de los que pinté, haciendo un homenaje y con respeto, pero es imposible. Para mí es imposible porque Obregón tenía un estilo único, una pincelada única, un modo de plasmar la esencia y la energía expresivamente de una manera que nada más lo hacía él. Nunca jamás se va a hacer uno igualito, jamás. Entonces, pues yo no me comprometo a hacer una copia de Obregón nunca, sino digo interpretaciones, porque tampoco voy a sentir como él sentía. Entonces es muy difícil hacer un Obregón. Para los que no saben, estamos grabando el mismo día de la inauguración de la exposición. ¿Y qué sientes al saber que no se ha inaugurado la exposición aún y ya un poco más de la mitad de la exposición ya se ha vendido? Bueno, para mí es una impresión que el trabajo sea tan apetecido y tan bien recibido por el público y me satisface pues, porque al final yo trabajo para el público, para mostrar una forma de ver e interpretar el mundo, ¿no? A través de la pintura y saber que ha sido tan Sí, porque no acogido. solamente es local, gente de Estados Unidos ha venido, gente de Panamá se ha llevado tu obra, otra gente de Europa. No, pues magnífico porque eso, pues digamos que posiciona más pues, el trabajo a nivel profesional y pienso que algo se tiene que estar haciendo bien, ¿no? Porque al final el público es el que termina el trabajo y para ellos es que está esto dirigido. Expándete un poquito en eso, ¿cómo es que el público es el que termina el trabajo? Porque cuando uno expone es para mostrar la forma de ver e interpretar el mundo según mi visión como artista y el público es el que se tiene que conectar con el trabajo y esa conexión es la que termina la obra, es el que se para frente a una obra mía y dice, wow, yo recuerdo cuando era niño yo hacía esto, a mí los dibujos me quedan así, este trazo O es cuando así. fueron a un museo y vieron Cuando esa fueron a un obra. museo, entonces todo un juego estético de tiempo, espacio y memoria y esta obra tiene que ser terminada por ese público que es el que al final es el que tiene todas las respuestas. Javier, y cuéntanos un poquito el proceso de creación de la obra. ¿Haces estudios? ¿Haces fotografía antes de...? Cuéntanos un poquito acerca de... Bueno, esta serie de los niños maestros está basada en un taller de investigación, creación que yo hago con niños de barrios, donde los pongo pues a dibujar y les doy las herramientas de dibujo, pintura. Luego ellos terminan esos dibujos y los exponen a mí, ese taller, y ahí encuentro todo esto que está aquí planteado. Cuéntame un poquito de esos talleres de barrio, ¿cómo es el proceso? ¿Cómo escoges el barrio? ¿Cómo la gente puede saber de esto? Cuando yo comencé con la carrera, cuando era estudiante, había un trabajo de campo exigido por la universidad. Okay. Y mi trabajo de campo fue hacer talleres de arte con niños de las poblaciones menos favorecidas. Y yo me desplazaba pues, a los barrios de Barranquilla y pues, contactaba a un amigo y reunía niños, hijos de amigos, el de la esquina, el que está por ahí. Era algo como muy informal primero. Y fue tomando cuerpo, tanto así que fundaciones hoy en día que apoyo me invitan a hacer estos talleres. Y de esos talleres salen todos estos niños. Todos estos niños que son registrados con fotografía, en cada gesto pintando. ¿Cómo son los talleres? Los talleres están pues, estructurados de una manera que es como pintar de la memoria, que cuenten historias, qué les gusta pues, dibujar, pintar. Es un taller como libre, pero va enfocado a contar historias. ¿Tienes algún dibujo, algún garabato que un niño haya hecho que te haya marcado, que te haya gustado, que se te haya quedado en la memoria? Sí, hay muchos, yo creo que todos, porque si escojo uno, que es difícil, porque los garabatos están aquí todos plasmados, no son inventados por mí, son tomados realmente de los dibujos infantiles. Todos. No hay ninguno que me haya Todos inventado. son de los niños, ¿no? Todos son de los niños, realmente. Y ellos son los protagonistas del trabajo, ellos son los artistas. Entonces, chévere cómo nace todo este proceso, ¿no? Luego ya... ¿Y cómo escoges el cuadro para el niño? Porque literal no estás escogiendo el niño para el cuadro, sino que yo creo que es al revés. Sí. Conoces el niño, miras el garabato del niño y ya escoges un cuadro para él. El cuadro sí es como al azar, es más por intuición mía, ya como artista, donde quiero jugar entre el diálogo que el niño da por medio del dibujo y el diálogo de un artista. Entonces, uno de esas dos propuestas y nace mi obra.
No, Javier, muchísimas gracias. Por último, yo creo que extiéndele una invitación a las personas que nos ven y cuéntales de hasta cuándo vamos a estar aquí en la galería y compárteles una invitación. Bueno, la exposición Polifonía Visual en la Galería Duque Arango de Medellín va a estar expuesta un mes. Los invito a que den un paseo porque esta exposición es una invitación a dar un paseo por la historia de la pintura y más divertido aún porque nos vamos a sentir niños, nos vamos a ver reflejados en cada una de estas obras.